Bueno, hoy vamos a exponer fundamentación legal de la educación en Venezuela. Eh, eh, Mi nombre es Richard Reverón, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Eh, este tema que vamos a exponer corresponde a la materia Ética y Cultura Universitaria, dictada por el docente Jesús Villarruel. La finalidad de exponer este tema es hacer un resumen general sobre la fundamentación legal de educación en Venezuela. Pasamos a esta lámina donde de qué se trata este video. Este video principalmente se trata de hacer un resumen en relación a lo que tiene que ver la fundamentación de la educación en Venezuela, sus conceptos relacionados con sus bases legales, y la idea es darles una explicación lo más completa que se pueda del tema en cuestión. Pasamos a la siguiente lámina, donde hablamos de explicar el tema, por qué es relevante y la importancia. Le voy a leer brevemente la importancia. Este tema es de suma importancia para la sociedad porque actualmente estamos viviendo situaciones que hacen que muchos se olviden de la función principal de lo que significa educar. Educación, que es de una suma importancia, que es el futuro de nuestra patria, se fortalezca y crezca cada día más. Le puse un pensamiento: un hombre sin estudio es un ser incompleto, y hablé de la relevancia. Fue muy acertado su pensamiento: un hombre sin estudio es un ser vacío, carente de principios, de ética y de moral y de valores, que no le importa a nada ni a nadie. Debemos formar profesionales aptos y dignos, representantes de nuestra nación, para que la sociedad se fortalezca y se desarrolle. Pasamos a las bases legales. Le voy a leer brevemente lo que pude plasmar en esta lámina. Corresponde realizar un análisis del marco legal que rige la educación en Venezuela. En este sentido, y en primer orden, debe tenerse presente la necesidad de evaluar como punto de partida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ello, atendiendo a la brillante construcción jurídica del pensamiento del brillante jurista Hank Kensel, cuando bajo su teoría, la jerarquía de las leyes, estableció la Constitución como la norma suprema y sobre la cual debe emerger el resto de los instrumentos normativos en cualquier sociedad. Ellos sobre la base de la considerar respecto a la Constitución como norma superior dentro de la jerarquía de las leyes y la que se hace referencia. Brevemente, yo puedo decir que yo sí dos puntos. Pude establecer a Hank Kensel como uno de los juristas más brillantes, que dedicó durante muchas décadas al derecho público y especialmente al derecho constitucional. Y más o menos hablé sobre un análisis del marco legal que rige la educación en Venezuela. Pasamos la Constitución. Constitución. Donde citamos el artículo 3, que se lo voy a leer brevemente. El Estado tiene como su fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular. Citamos el artículo 102. La educación es un derecho humano, un derecho social, fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico, tecnológico y al servicio de la sociedad. Después pasamos desarrollo de personalidad. Hablamos sobre el artículo 20. Artículo 20. Todo tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que le deriva el derecho de los demás, del orden público y social. Y también citamos el artículo 52. Todo tiene derecho de asociarse con fines lícitos en conformidad con la ley. El Estado está obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. Es importante decirlo porque me siento con gran responsabilidad sobre esto.
dentro del este análisis del marco legal que rige la educación en Venezuela, no tiene nada que ver con la realidad que vivimos en 2021 en la educación en Venezuela. Sin embargo, voy a hacer un análisis al final de la exposición. Voy a hacer un análisis muy breve sobre esa cruda realidad. Pasamos a lo siguiente. La educación en Venezuela, un derecho de todo. Bueno, aquí me pude, creo que fue importante citar la Constitución en 1811 y sus diferentes modificaciones. El aporte de Andrés Bello y Simón Rodríguez. Ellos defendieron el pensamiento crítico, creyeron que la idea era formar jóvenes con sus propios criterios, fueron creyentes en la educación como desarrollo individual y social y creyeron en la libertad de prensa. Es importante porque ellos hicieron un aporte muy interesante en la Constitución de 1811 y eso se fue mejorando en el transcurso de diferentes modificaciones en nuestra Constitución, que son bastantes de paso. Hablamos del artículo 79, que era importante mencionarlo. Se lo voy a leer brevemente. Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos al activo del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de la familia y de la sociedad, creará una oportunidad para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular la capacitación y el acceso al primer empleo de conformidad con la ley. Después pasamos a la siguiente lámina. Aquí hablamos sobre la Ley Orgánica de Educación. Hablamos de finalidad, objeto, función del proyecto educativo y la Ley Orgánica de Educación. Voy a empezar por leer brevemente la finalidad y objeto. La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto y crítico, apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre. Y después pasamos a la función del proyecto educativo. El proyecto educativo nacional es un conjunto de resoluciones inviolables que van desde lo más simple como el diseño curricular, horario de clase, calendarios escolares, hasta complejos consensos sociales y morales. La Ley Orgánica de Educación, para finalizar esta lámina, es orientar y para definir con claridad los fines de la educación, el rol de las escuelas, la responsabilidad del Estado y las demás instancias oficiales, de los docentes, del sector privado y de otros actores. Pasamos a lo siguiente. La LOGNA. La creación de la LOGNA, que fue hecha en la actualidad. Un instrumento que fue diseñado en la actualidad. Bueno, es un instrumento jurídico que rompe con la vieja doctrina de la situación irregular en la cual se criminaliza la pobreza y no se distingue entre menores abandonados y delincuentes. Adecuada la normativa interna a los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de derechos humanos. Objetivo tiene por objeto garantizar a todos los niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantía que a través de la protección integral del Estado, la familia y la sociedad deben brindarle desde el momento de su concepción. Permiso. Pasamos a la siguiente lámina. Los beneficios de este video. Yo puse aquí, se lo leo brevemente, este pequeño pero fructífero video nos permite ver desde muchas perspectivas de lo que es la educación en la actualidad y qué función debe cumplir, cómo debemos adaptarnos a los cambios que se nos presentan y sabemos orientar en torno a ellos para poder brindar a nuestro futuro una educación compleja, digna de cada ciudadano. En este video yo pude plasmar
las bases legales, las cuales leí los diferentes artículos, la Ley Orgánica de Educación, el artículo 3, el 102, hablé sobre la LOMNA, pero tengo que decirle con gran responsabilidad que es importante mencionar que la reeducación de Venezuela no está totalmente distanciada a lo que le acabo yo de plantear en la Constitución. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Las conclusiones y mi opinión personal. Yo plasmé en esta lámina que el tema educativo no puede volver a guardarse. Es importante nuestra participación en la consulta nacional para hacer oír nuestra voz, dejar claras nuestras posturas de aportes, reclamos y exigencias. Dejar claras nuestras posturas de aportes, reclamos y exigencias. Entre estas, una fundamental es el rechazo a cualquier intento de adoctrinamiento, participación de las escuelas y la manipulación ideológica que traen los libros de las ciencias sociales impartidos en nuestra escuela. La difusión no se agota aquí. Impulsemos la organización activa de todos en la lucha por una educación libre, de calidad y que haga grande a Venezuela. Sin embargo, quiero agregar algo más. Nuestra nación atraviesa una de las crisis más humanitarias y más complejas de la historia. Una situación inédita que ha dejado de boca abierta a los expertos más avanzados en los campos de la sociología, economía y política. Podemos tocar varios puntos. Podemos tocar el aspecto laboral. Nos encontramos, el último contrato colectivo, si no más no recuerdo, fue discutido en el 2018, el cual fue abolido. Nos encontramos con un sueldo sumamente mediocre, donde el personal docente gana de 3 a 5 dólares, donde no goza de ningún tipo de beneficio de hospitalización y cirugía, préstamo para vivienda. Lamentablemente no representa el ingreso ni siquiera el 1% de sus necesidades básicas. Si vamos a la parte de infraestructura, nos encontramos con unos planteles desvalijados a nivel de todo el territorio nacional. Nos encontramos que son víctimas de lampas, desvalijados, y el gobierno o el régimen, hay que llamarlo por su nombre, se hace de la vista gorda ante esta situación. Encontramos que dar clase en Venezuela, o para un docente hoy en día en Venezuela en 2021, en esta actualidad, esta fecha, nos encontramos que es una tortura. Son unos héroes anónimos. Se encuentran en las situaciones más precarias y frustrantes para impartir la educación en Venezuela. Y sin eso, mencionando que hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes, no ven atractivo la educación como un medio para el progreso, para el emprendimiento, impactar de manera positiva en la sociedad. No creen eso, han perdido la esperanza y la oportunidad. Y si hablamos de otra parte que es sumamente importante, yo creo, para no profundizar más el tema, porque de verdad siento una frustración como venezolano, siento una tristeza enorme en la actualidad de un país hace 40 años donde teníamos al centro de investigación en los Teques, donde teníamos los mejores profesionales, donde teníamos una PDVSA a nivel de la América Latina competitiva, donde teníamos estudiantes estudiando en el extranjero y compitiendo en otros países del primer mundo, donde el hubiera se quedó en el pasado y eso no existe, pero
bueno y relevante mencionarlo. Y para no estar en profundidad sobre la situación venezolana y que arrastró al sistema educativo como tal, y si tocamos el tema de la pobreza extrema, que va a pasos gigantados, si tocamos el desplazamiento completo de algunas poblaciones venezolanas, bueno, y eso es un tema sumamente interesante e importante, y ojalá que en este proceso que estoy yo estudiando en la Universidad Sanitaria del Agua se plantee cualquiera de las materias hablar sobre la situación venezolana. Pero algo para finiquitar esta exposición, urge salir de estos criminales. Creo que le pedimos cada día a Dios un milagro. Urge salir de estos criminales. Es necesario para poder hacer un cambio profundo y social y político y poder, sean los actores que sean, que tengan la oportunidad, puedan hacer una inversión compleja en el sistema educativo venezolano y que entienda que es la única manera de transformar nuestra sociedad. Y bueno, me despido de ustedes. Me pareció un tema sumamente importante y fundamental. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad.